Buenos días, el día de hoy vamos a abordar el tema de instrumentación en prótesis reversa. La prótesis reversa es lo que están ustedes viendo aquí. Básicamente lo que hace es invertir la función normal del hombro, es decir, la bola que debería corresponder al húmero la pasamos a la glena y la concavidad que debería corresponder a la glena la pasamos al húmero. Por eso se llama prótesis inversa o prótesis reversa. A continuación vamos a ver el instrumental que vamos a necesitar para hacer una prótesis reversa. Normalmente las bandejas vienen en orden cronológico de acuerdo a la evolución de la cirugía. Entonces primero vamos a tener una bandeja que tiene los separadores, que tiene el instrumental para poder llegar al hueso y poder trabajar de forma adecuada. Luego vamos a tener las guías de corte, el trabajo en el húmero y luego vamos a tener todo el trabajo que se hace a nivel de la glena. A continuación pasamos a mostrar cada una de esas bandejas. Bueno, en definitiva las prótesis reversas todas tienen más o menos el mismo principio. Hay ciertas variaciones de acuerdo a la casa comercial con la que vayamos a trabajar. En esta ocasión vamos a trabajar con el sistema Comprehensive de Biomed. La primera bandeja con la que ustedes se van a encontrar es esta. En esta bandeja van a tener ustedes los diferentes separadores que ya más adelante cuando hagamos el taller vamos a ver en dónde se los debe ubicar. Vamos a tener una raspa, vamos a tener un separador de tejidos blandos, vamos a tener un separador de la glena y vamos a tener también las hojas para los diferentes tipos de corte que necesitemos hacer. Esta primera bandeja nos va a servir para poder llegar al sitio donde vamos a trabajar. En esta bandeja vamos a tener todo lo que involucra el trabajo y fresado del canal humeral. Entonces vamos a tener todas las guías ascendentes hasta la más gruesa para trabajar el canal medular del húmero. Vamos a tener las guías de corte tanto extramedular como intramedular. Vamos a tener estos pines que nos sirven para nosotros calcular la versión que le queremos dar a nuestra prótesis a nivel humeral y el mango que se adapta a las diferentes raspas del canal. La siguiente bandeja es para trabajar ya la parte metafisaria del húmero. Ya hemos dragado el canal y ahora nosotros tenemos que trabajar la parte metafisaria para que tenga un mejor agarre en nuestra prótesis. Entonces tenemos los diferentes tipos de pruebas en números ascendentes, extractores de diferente tipo, el posicionador junto con estas barritas que nos permiten darle la versión que nosotros deseemos. Este también es un instrumento que nos sirve para poder extraer el componente humeral. En la siguiente bandeja vamos a encontrar ya los instrumentos necesarios para trabajar nuestra glena. Antes de trabajar nuestra glena tenemos estos que son avellanadores para terminar de trabajar el húmero, pero luego ya en esta bandeja encontramos las diferentes guías para colocar el tornillo central de nuestra glena. Una vez que nosotros colocamos ese tornillo central, podemos ya ir a brocar y pasar a un agujero más grande en el cual vamos a utilizar este tipo de fresa. Posteriormente a ello vamos a colocar los diferentes tornillos que fijarán nuestro plato base con este adaptador. Este adaptador nos permite poner tornillos en la parte superior, inferior, adelante y atrás en nuestra glena. Y nos ayudamos de estas guías también que pueden ser bloqueadas o no bloqueadas para colocar los tornillos. Vienen los respectivos medidores y las brocas para cada uno de estos pasos que vamos a realizar. En esta bandeja también encontramos ya el posicionador definitivo de nuestro plato base. A continuación, la bandeja que vamos a tener una vez que ya hemos colocado el plato base es la bandeja que nos va a permitir escoger el tipo de hemisfera que vamos a colocar. Entonces para ello nosotros tenemos diferentes instrumentos. Tenemos el impactor de esta hemisfera, tenemos un extractor de la misma, tenemos también instrumentos que nos permitirían retirar el plato base si es que fuera de ello la necesidad. Tenemos un adaptador que va a permitir adaptar nuestro plato base a la hemisfera. Tenemos este platillo que nos permite hacer la impactación final de los componentes ya a nivel glenoideo y diferentes
instrumentos como este destornillador o como este adaptador para poder colocar en la posición que nosotros queremos de esa hemisfera. Recordemos que esta prótesis es una prótesis de tercera generación que nos permite controlar la versión también de la hemisfera. Es por ello que tenemos todo este instrumental. La última bandeja es la que tenemos a continuación. Una vez que nosotros ya hemos colocado el plato base y la hemisfera, vamos a ir a trabajar y colocar el polietileno en el componente humeral. Entonces los que tenemos aquí son los diferentes componentes de prueba para hacer aquella acción. Los tenemos también con un alza o un offset porque algunos casos así lo requieren. Tenemos el impactor, tenemos un instrumento que nos permite hacer la reducción de nuestra prótesis. Esto es lo que encontramos en la última bandeja. Una vez que hemos revisado las diversas bandejas que tenemos en el instrumental, entonces vamos a proceder a hacer ya el taller e imaginarnos que estamos frente a un paciente real. En esta ocasión vamos a utilizar huesos demo para poder hacer el taller. La visión que ahora tienen ustedes en cámara es la visión que tendría el cirujano. Esta de aquí, para que ustedes lo identifiquen, es la tuberosidad menor, esta es la tuberosidad mayor y esta de aquí la corredera bicipital. Nosotros vamos a encontrar justamente por detrás de donde acaba la corredera bicipital el punto más alto de la cabeza y es ahí donde vamos a meter nuestra primera guía humeral. La primera guía humeral entonces generalmente la hacemos a mano libre o a veces tenemos que dar un poco de golpecitos con un martillo, pero la calidad de este hueso recordemos que es un hueso esponjoso, entonces normalmente no vamos a tener dificultad. Una vez que hemos pasado la primera raspa, vamos moviéndonos en sentido ascendente, cambiando de números hacia superior. Ustedes van a encontrar que la guía tiene una marca que nos indica hasta dónde debemos de llegar. Una vez que nosotros tenemos ya introducida la raspa que queremos con el número adecuado, es decir, ya no queremos avanzar más, vamos a colocar nuestra guía intramedular. Hay las posibilidades de hacerlo de las dos formas, o colocar este aditamento que ustedes van a ver en este momento, que es con esta que nos va a servir de guía intramedular. Entonces, una vez que hemos colocado nuestro adaptador a la guía intramedular, esta varilla nos va a permitir guiarnos con el antebrazo y saber cuánto le queremos dar de versión. En este caso estamos trabajando en un hombro izquierdo y le estamos dando 30 grados de versión a nuestro húmero. Tenemos ya la guía y vamos a colocar unos pines que permitan que esto no pueda rotar. Estos pines van a permitir que nuestra guía de corte se mantenga estable y no rote. Ahora sí procedemos a hacerlo con la sierra. Llega un punto en que nuestra sierra ya va a tomar contacto con la guía intramedular. Entonces en este momento tenemos que retirar la guía intramedular para terminar de hacer nuestro corte. Ahora sí procedemos a terminar. Hemos realizado nuestro corte, ya no tenemos cabeza, entonces podemos trabajar libremente el húmero. Tenemos nuestra pinza extractora que viene en el instrumental
y podemos sacar los pines con ella o sacarlos con el motor. Ahora vamos a proceder a trabajar en la parte metafisaria del húmero. Entonces tenemos estas guías que son diferentes, estas raspas que son diferentes, con el adaptador, esta varilla que nos permite saber la versión que estamos colocando en el húmero y finalmente el mango que viene con un peso que nos permite hacer la introducción. Entonces nosotros colocamos esto dentro del húmero, nos apegamos bien a la cortical lateral del húmero, controlamos la versión con relación al antebrazo del paciente flexionado a 90 grados del codo y empezamos a hacer la introducción. Hasta que tome contacto con el hueso nuestra prueba. Luego, de forma ascendente, podemos seguir trabajando las diferentes pruebas hasta que sintamos que estamos llenando el espacio metafisario con nuestra prueba. Dentro de la caja vamos a tener diversos tipos de separadores que nos permitirán llegar a la glena y verla de mejor manera. Normalmente empezamos con este que trae dos trinches y va en la parte posterior de la glena, ¿sí? Entonces con este separamos lo que vendría a ser el mango rotador. También tenemos este separador que viene bilabiado, que su intención es que vaya en el cuello de la glena. Cada médico tendrá su preferencia, sin embargo, estos separadores nos facilitan muchísimo el trabajo y la visualización adecuada. Este otro separador, el más delgado, es el que va en la parte de adelante, que es donde más fácil nosotros vamos a tener el acceso. De esta forma tenemos bien expuesta nuestra glena. Una vez que tenemos expuesta la glena, tenemos que hacernos nuestra imagen mental de un norte, un sur, un este y un oeste. Y en ese sitio, en el centro, es donde podría ir nuestro pin guía, ¿sí? Pero generalmente se lo coloca un poco más hacia inferior por un tema técnico que permite que no creemos pinzamiento de la prótesis en esta zona. Luego vamos a pasar nuestra guía montada con su adaptador y la vamos a colocar en el sitio donde nosotros queremos poner el pin central. Esta guía nos permite tener 10 grados de inclinación hacia caudal y eso va a permitir que nuestra glena, nuestra hemisfera, no pince en el cuello. Es por eso que se crea ese ángulo de 10 grados hacia inferior. Una vez que la hemos colocado, procedemos a introducir nuestro pin. Una vez que tenemos colocado nuestro pin central, a veces tenemos osteofitos alrededor de la glena y para eso nos sirve esta raspa que va a permitir quitarlos si son pequeños. Si no, más adelante tendremos también un regularizador que nos ayuda con ese trabajo. Ahora vamos a proceder a hacer ya el orificio central, que va a ser el que más agarre va a darle a nuestro plato base. Entonces procedemos a introducirlo. Y luego vamos a colocar nuestro regularizador para retirar todos los osteofitos que puedan haber quedado luego de hacer nuestra perforación. Introducimos nuestra prueba del plato base, vemos qué tal se adapta y entonces decidimos ahora sí hacer las perforaciones para el plato base definitivo, para los tornillos del plato base definitivo. Para ello introducimos esto que están ustedes viendo ahí con los 4 orificios que nos van a permitir colocar los tornillos en la posición que queramos. Normalmente en esto hay que dar un par de golpes.
y una vez que hemos colocado el mismo, vemos si estamos en posición adecuada. Por ejemplo, aquí no me gusta que no estoy con el agujero en el norte de la glena, entonces lo quiero modificar. Retiramos nuestro pin central asegurándonos que nuestros orificios del plato base estén hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, y procedemos a colocar la guía para ya colocar el tornillo central. Brocamos y ahí siento que ya perdí resistencia. Entonces esta guía que viene con medida nos va a indicar aquí el número de tornillo que debemos colocar. En este caso será un tornillo número 40. En este momento estaríamos colocando ya nuestro tornillo central para que el plato base se asiente bien a la glena y poder colocar luego los otros tornillos que van a fijar a este plato base. Retiro el destornillador y coloco mi guía que me va a permitir poner los otros tornillos. En este caso estoy colocando la guía y voy a poner el tornillo inferior. Como ustedes ven, mi guía está sentada sobre los tornillos este-oeste y está libre el norte. Eso quiere decir que mi orificio va a permitir que yo perfore el agujero que me da hacia el sur. Perforo. En este caso no sentí la resistencia, entonces voy a ayudarme de un medidor manual para saber qué número de tornillo debería yo colocar. En este caso me dice que estamos necesitando un tornillo 25. Entonces voy a proceder a colocar un tornillo 25. Los tornillos pueden ser bloqueados o no bloqueados. En general se prefiere el tornillo norte y el tornillo sur ponerlos bloqueados, y los tornillos de este y oeste depende de la preferencia del cirujano, pero esos podrían ser no bloqueados. Los tornillos también vienen clasificados por color. Los bloqueados van a ser de color azul, los no bloqueados de color dorado, y vamos a colocarlos en los diferentes puntos yendo ajustando uno por uno a medida que los vamos colocando. Es decir, si yo perforé el sur, ajusto de una vez el sur y luego paso a perforar norte y ajustar norte, y de esa forma terminamos poniendo los 4 tornillos. Si es que se puede, hay casos en los que el hueso no nos permite y entonces deberíamos colocar al menos 2, y los principales son estos de aquí, norte y sur, además del central que lógicamente siempre debe ir. Ahora vamos a ir a trabajar las hemiesferas de prueba. Las hemiesferas tienen aquí la posibilidad de que nosotros movamos el centro de rotación. Entonces el centro de rotación puede estar justamente en el centro o irse un poco más hacia arriba, o en el caso de que queramos dar más versión hacia adelante o hacia atrás, giramos esta hemisfera y podemos ir en sentido este-oeste. Y son muchas las posibilidades. Si yo quiero irme en sentido noreste, también lo puedo hacer, ¿sí? Una vez que he escogido la posición en la que la quiero poner, ajusto el tornillo en la posición que deseo y paso a colocar y ver si estoy de acuerdo con esa posición. Si yo pienso que estoy generando, por ejemplo, un pinzamiento en la parte inferior, entonces aflojo el tornillo, bajo mi hemisfera, vuelvo a ajustar, y de esta forma ya no voy a tener pinzamiento en el cuello de la glena. Esa es la facilidad que nos permite este sistema. De igual manera, este instrumento que ustedes ven aquí me va a permitir girar hacia donde yo prefiera. Si es que veo que estoy demasiado ido hacia posterior y que probablemente le voy a dar mucha tensión al mango rotador, entonces me voy un poco más hacia adelante para quitarle tensión a ese mango y que me funcione mejor. Si es que es un paciente que tiene un infraespinoso, un redondo menor todavía, bueno, pues me puedo asistir de ese gesto para quitarle un poquito de tensión.
Vamos a proceder ahora a terminar el trabajo en el húmero. En este punto yo ya elijo más o menos qué tamaño de mi esfera voy a necesitar y qué posición voy a colocar el componente definitivo. Una vez que hemos terminado el lado glenoideo, vamos a colocar nuestras pruebas de polietileno en el lado humeral. Vienen marcadas y nos identifican qué lado es superior, qué lado es inferior, y colocamos dependiendo del componente que creamos nosotros que va a ser el adecuado. Si es que nosotros vemos que la prótesis nos está quedando poco ajustada, que hay demasiado espacio y que puede volverse inestable, tenemos en este sistema la opción de colocar una prótesis, un polietileno más alto, como este de aquí. Eso va a permitir que la prótesis se ajuste un poco más. Hay algunos pacientes que tienen mucho defecto en tejidos blandos y que aún con esta opción la prótesis se muestra aparentemente inestable, entonces tenemos la opción también de poner un componente que sea retentivo. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Miren ustedes el radio de curvatura y lo que cubre de la hemisfera un componente normal, y miren ustedes cuánto cubre un componente retentivo, es decir, logra abarcar mucho más radio de curvatura de la hemisfera. De esa forma la vuelve muchísimo más estable. De igual manera existen dos tamaños, este que es el tamaño estándar, pero hay a veces húmeros que son mucho más amplios y entonces tenemos componentes que permiten adaptarse mejor a ese tipo de húmeros. Cuando ya hemos escogido los componentes de prueba, entonces procedemos a ensamblar la prótesis con estos componentes para ver cómo nos funciona y los adaptamos. El cirujano lo que va a hacer en este momento es ver qué tanta movilidad tiene de su prótesis, si está floja, si está bien adaptada, etc. Y decidirá los componentes definitivos en base a las pruebas que él decida hacer. De esta forma estaríamos terminando la realización de la prótesis reversa. Si yo quiero cambiar el componente, puedo utilizar este instrumento para introducirlo aquí y poder sacar el componente de prueba, ¿sí? Muchísimas gracias. Este ha sido el taller de artroplastia reversa dirigido para todos ustedes. Esperamos les sea de utilidad. Buen día.